Hola, me llamo Ricardo, tengo 27 años y soy ingeniero civil, diseño puentes, calculo cargas, me aseguro de que las cosas no se caigan. La ironía, ¿verdad? Yo, que paso mis días asegurando la estabilidad, mi vida entera se construyó sobre los cimientos de un evento que me derrumbó por completo. Un evento que ocurrió hace 20 años. La gente me pregunta por qué soy tan reservado, porque nunca hablo de mi familia. La respuesta es simple, porque no tengo una. O, más bien, porque tuve una y la perdí. Todos. Y la culpa es mía. Esto no es una historia de fantasmas para asustar. Es una confesión. Es el relato de cómo un niño de 7 años, tímido y miedoso, se convirtió en el faro que atrajo la oscuridad más absoluta a todos los que amaba. Voy a contarles lo que pasó. No para que sientan lástima, sino para que entiendan que el infierno no siempre tiene fuego. A veces, es el silencio que elige un cobarde. Recuerdo mi vida antes del fuego como si fuera una película de otro niño. Era feliz. O eso creo. Mi madre, Elena, era el sol. Todo giraba en torno a ella. Su risa podía llenar toda la casa. Yo era su único hijo, su Ricky. Me consentía, me protegía de todo. Demasiado, quizás. Yo era increíblemente tímido. Me escondía detrás de sus piernas cuando venía visita. No hablaba con extraños. El mundo era un lugar enorme y aterrador, y ella era mi único refugio. Mi padre, Jorge, era diferente. Era un hombre bueno, pero de esas pocas palabras. Trabajaba mucho como mecánico, y sus manos siempre olían a aceite y a metal. Nos quería, lo sé, pero su amor era silencioso, a veces distante. Él era la tierra, mi madre era el cielo. Era el cumpleaños de ella. Número 33. Recuerdo que la casa olía a pastel de fresas y a las velas que mi abuela le había regalado. Había globos por todas partes. Yo estaba emocionado, casi tan emocionado como ella. Recuerdo que le dije, mamá, te voy a cantar la canción más bonita del mundo. Y me dio una de esas sonrisas que iluminaban mi universo. Luego, ocurrió. Faltaban adornos. Unas guirnaldas de colores que mi padre había guardado en la bodega. La bodega era un lugar prohibido para mí. Era un cobertizo de madera viejo en el fondo del patio, donde mi padre guardaba sus herramientas, latas de pintura y bidones de combustible para el coche. A mí me daba miedo. Olía a químicos y a madera podrida. Mi madre, siempre ansiosa y organizada, dijo: voy yo misma a buscarlas, que no se tarden. Se fue sonriendo, con su delantal blanco manchado de harina. Yo me quedé en el salón, mirando la televisión, pero sin prestarle atención. Estaba inmerso en mi mundo de 7 años. Pasaron unos minutos, quizás 5, quizás 10. Y entonces, un olor. Un olor acre, dulzón y horrible. El olor a plástico quemado. Y luego, el humo. Empezó a salir por debajo de la puerta que daba al patio. No era el humo de la chimenea. Era denso, negro, y se movía con una vida propia. Mi primer instinto no fue ayudar. Fue el miedo. Me quedé paralizado, mirando cómo esa serpiente negra se deslizaba por el suelo. Y entonces, empecé a oírlo. Al principio era un grito ahogado, como si alguien estuviera tapándole la boca. Pero luego se liberó. Fue el grito más desgarrador que he escuchado en mi vida. Era la voz de mi madre. Era un grito de pánico, de dolor. Mi cerebro de niño no lo procesaba. Sabía que era ella, pero una parte de mí decía que no podía ser. Subí las escaleras, como un autómata, hasta el segundo piso, hasta mi habitación. La ventana daba directamente al patio. Y desde allí, lo vi todo. La bodega de madera era una antorcha. Las llamas eran de un color naranja tan brillante que dolía mirarlas. Crepitaban, rugían, devoraban la madera.
Y mi madre estaba atrapada dentro. Vi su silueta contra la ventana, golpeando el cristal con sus manos. Sus manos se estaban quemando. Y seguía gritando mi nombre. La puerta de la bodega estaba a solo 20 metros de mí. 20 pasos. Correr, abrir el pestillo, y tirar de ella. 20 pasos. Pero yo no me moví. Mis pies estaban clavados en el suelo. Mi cuerpo entero temblaba, pero no era de frío, era de un terror pánico y absoluto. Mi garganta se cerró. No pude gritar. No pude llamar a mi padre, que estaba en el taller de al lado. No pude hacer nada. Solo la miré. Miré cómo sus golpes se debilitaban. Miré cómo su figura se convertía en una sombra danzante dentro del infierno. Y escuché cómo su grito se convirtió en un llanto, y luego en un sonido gutural, y luego, en el silencio. El silencio más aterrador que existe. Vi cómo el techo de la bodega se derrumbó sobre ella. Y las llamas estallaron con más fuerza, como si hubieran encontrado un nuevo combustible. Y yo seguía allí, mirando. Un cobarde de 7 años que dejó que su madre se quemara viva porque tuvo miedo. Los bomberos llegaron minutos después. Una vecina los llamó. Para cuando apagaron el fuego, solo quedaban los rescoldos y el olor. El olor a carne quemada que nunca he podido olvidar. Me llevaron con una manta, y la primera cosa que dije no fue mi mamá, fue yo no hice nada. Lo que vino después fue peor que el fuego. El fuego fue rápido. Esto fue lento. Fue un desmoronarse diario. Mi padre cambió. El hombre silencioso se convirtió en un hombre vacío. Y ese vacío se llenó de alcohol y de odio. Odio hacia mí. Los bomberos dijeron que fue un cortocircuito. Un cable viejo, una chispa, y los bidones de gasolina hicieron el resto. Una tragedia. Un accidente. Pero mi padre no lo veía así. Él me miraba y no veía a su hijo. Veía al testigo impotente. Veía a la razón por la que él no estaba allí para ayudarla. ¿Por qué no hiciste nada, pendejo?, me gritaba una noche, con el aliento apestando a mezcal. ¿Eras tan maricón que no pudiste ni gritar? Ella te llamaba y tú la dejaste morir. Y luego venían los golpes. No todos los días, pero a menudo. Un bofetón por dejar un juguete en el suelo. Un empellón por no comer todo. Era su forma de castigarme. Su forma de descargar una culpa que era tan suya como mía, porque él tampoco estaba allí. Pero era más fácil culpar al niño de 7 años. Yo me lo creía. Yo sabía que era mi culpa. Cada vez que su mano me golpeaba, pensaba, me lo merezco. Pasé meses en un limbo. Iba a un psicólogo una vez a la semana. Una mujer amable que intentaba hacerme dibujar y hablar de mis sentimientos. Pero yo no podía. ¿Qué sentimientos podía describir? El único sentimiento que tenía era un bloque de hielo en mi pecho. Así que me sentaba en silencio durante 1 hora, mirando el suelo, mientras ella tomaba notas. Mis abuelos, los padres de mi madre, fueron los que intervinieron. Un día, mi abuela, doña Carmen, una mujer pequeña pero con una fuerza de voluntad de acero, llegó a la casa sin avisar. Me encontré con un ojo morado. No dijo nada. Simplemente me abrazó. Pero la mirada que le dirigió a mi padre fue suficiente. Esa noche, hubo una discusión terrible. La oí desde mi habitación. Escuché a mi abuela decir, no vas a destruir también a mi nieto, Jorge. Ya perdiste a tu mujer, no te lleves a tu hijo. Y así fue. Me fui a vivir con ellos. A su pequeña casa en el centro del pueblo. Para mí, fue como salir de una cueva oscura y entrar a un lugar lleno de luz, calidez y el olor a mole de mi abuela. Empecé a ir a la primaria local. Traté de ser un niño normal. Hice amigos, jugué en el recreo, saqué buenas notas. Durante casi 1 año, funcioné. La rutina, el amor de mis abuelos, la estructura, todo eso me mantuvo a flote. Por un breve periodo, casi olvidé el olor a quemado. Casi.
1 año y 3 meses después de la muerte de mi madre, sonó el teléfono. Era un vecino de mi antigua casa. Mi padre se había colgado de una de las vigas del taller. La misma viga donde solía colgar las llaves del coche. Dejó una carta. Era corta. Decía: a mí, Elena amada, ya voy a alcanzarte. Te espero. A mí, Ricky, te pido perdón por todo. No fue tu culpa, hijo. Fue mía. Te quiero. La culpa que yo sentía se duplicó, se triplicó. Ahora no solo era responsable de la muerte de mi madre, sino de la de mi padre. Su carta, que intentaba absolverme, me sentenciaba. Él murió por mi culpa. Ahora era huérfano. Completamente solo. El bloque de hielo en mi pecho se convirtió en un glaciar. Pasé unos 6 meses en una niebla. Mis abuelos me cuidaron con una paciencia infinita. Y entonces, llegó Celina. Su familia se mudó al pueblo un día de verano. Llegaron en una camioneta vieja, con todos sus enseres amontonados en la parte de atrás. Eran extraños. El padre, un hombre delgado que no miraba a nadie a los ojos. La madre, una mujer gorda, siempre vestida de negro, con una mirada perdida y hostil. Y Celina. Una niña de mi edad, pálida, con el pelo tan negro que parecía absorber la luz. El pueblo es pequeño. Los chismes vuelan más rápido que el viento. Y los chismes sobre esa familia eran oscuros. Decían que huían de otro estado, de un pueblo del norte. Decían que la madre, la señora de Celina, era una bruja. Una bruja de verdad. Que practicaba santería o cosas peores. Y que a donde quiera que esa familia iba, las desgracias lo seguían. Que las cosas se movían solas, que los animales morían, que la gente se enfermaba. Al principio, lo tomé como otro cuento de pueblo. Pero las cosas extrañas empezaron a pasar. Empezó sutilmente. Las campanas de la iglesia, que solo sonaban para misa y a las 12 del mediodía y 6 de la tarde, empezaron a sonar a las 3 de la mañana. Siempre a las 3. Un repiqueteo seco, insistente, en medio de la noche. El cura decía que era el viento, que el mecanismo estaba viejo. Pero la gente empezó a murmurar. Luego, la gente del pueblo comenzaba a ver cosas. Sombras en los jardines. Caras que se asomaban por las ventanas cuando sabían que no había nadie dentro. Nadie quería a la familia de Celina. Los niños en la escuela la evitaban como si tuviera la peste. Y yo, más que nadie. Yo, que ya tenía mis propios fantasmas, no quería invitarme a los de ella. Pero ella no me evitaba. Siempre me buscaba. En el recreo, se sentaba cerca de mí, aunque no dijera nada. En la fila para salir, se ponía detrás de mí. Me sentía incómodo. Me sentía observado. El rumor más fuerte fue el de Juan. Juan era el niño más valiente de la escuela. El que no le tenía miedo a nada. Un día, llegó llorando, con un arañazo profundo en el brazo. Dijo que una cosa lo había atacado en su cuarto. Algo oscuro, rápido, que se había escondido en su ropero y le había saltado. Sus padres lo llevaron al psicólogo, pero la gente ya sabía qué era. O quién lo había traído. Y luego, llegaron a por mí. Empezó cerca de Navidad. El pueblo se decoraba con luces, pero yo sentía un frío que no tenía nada que ver con el invierno. Empecé a escuchar cosas. Pasos en el pasillo cuando mis abuelos ya dormían. Risas burlonas, como susurros, justo al lado de mi oído. Lo atribuía a mi imaginación. A mi trauma. El psicólogo me decía que era normal, que mi cerebro estaba procesando el duelo. Son ecos, Ricardo. No son reales. Pero sí eran reales. Un día, mis abuelos salieron al mercado. Yo me quedé solo, viendo caricaturas. Era un día soleado, normal. De repente, la habitación se oscureció. No como una nube, sino como si alguien hubiera apagado el sol. Y un olor. Un olor dulzón y putrefacto, como carne pasada y flores muertas.
Me levanté y miré por la ventana al patio. Y ahí estaba. Era una mujer. Alta, demacrada. Vestía un vestido negro y andrajoso. No tenía pelo. Su cabeza era una calva pálida y manchada. Sus manos, sus uñas eran larguísimas, curvas, negras y sucias. Parecían garras. Estaba de pie, junto al pozo de agua, mirando directamente hacia mí, hacia la ventana. Y entonces, sonrió. Su sonrisa no era de alegría. Era una grieta en su rostro, llena de dientes podridos, negros y puntiagudos. El pánico fue tan absoluto, tan abrumador, que mi cuerpo simplemente se apagó. Me desmayé. Cuando desperté, estaba en mi cama, con una toalla húmeda en la frente. Mis abuelos estaban a mi lado, con caras de pánico. Ricky, mijo, ¿qué te pasó? Te encontramos tirado en el suelo. Yo temblaba, sin poder hablar. Pero mi abuela insistió, dinos, niño, ¿qué viste? Y se lo dije. Les describí a la mujer, el vestido, el olor, la sonrisa. Mi abuela se puso blanca. Miró a mi abuelo y dijo, con una voz que no conocía, viejo, esa chingadera ya se metió al patio. ¿Qué vamos a hacer? Mi abuelo, un hombre tranquilo que casi nunca se enfadaba, se puso de pie y su rostro se endureció como una piedra. Tranquila, mujer. No va a meterse a la casa. Voy a echar agua bendita y voy a sacar la escopeta. Y ahí fue cuando me lo contaron. Esa misma noche, durante semanas, habían estado viendo a la mujer. Se les aparecía en el patio, a veces en el corredor, y les susurraba cosas. Les decía, déjenme pasar. Solo quiero darle un abrazo a mi niño. Un beso. Él está tan solo. Él me extraña. Y después se reía, una risa burlona y horrible que les helaba la sangre. No me habían dicho nada porque pensaban que era una vieja loca, un alma perdida, y no querían asustarme más de lo que ya estaba. A partir de ese día, la casa se convirtió en una fortaleza. Mis abuelos ya no me dejaban solo ni un segundo. Iba al baño con mi abuela esperando fuera. Comía con ellos en la cocina. Y por las noches, dormía con ellos en su cama grande, entre los dos. Mi abuelo ponía la escopeta cargada en la esquina de la habitación y un crucifijo en la mesita de noche. Durante un par de semanas, funcionó. La mujer dejó de aparecer. Mis abuelos pensaron que el agua bendita y la presencia de mi abuelo la habían asustado, que se había ido. Pensaron que estábamos a salvo. Y yo, en mi ingenuidad de niño, empecé a creerlo. Quería mi habitación. Quería mi espacio. Así que una noche, les dije que ya era grande, que quería volver a dormir en mi cama. Fue la decisión más pendeja que hemos tomado todos juntos. Esa noche. Esa maldita noche. Jamás la voy a olvidar. Faltaban 2 días para la cena de Navidad. Regresábamos del centro, de comprar los últimos regalos. Llegamos a casa ya muy de noche. Cenamos algo rápido y yo, con mucho sueño, me fui directo a mi habitación. Me acosté, abrazando mi viejo oso de peluche, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí seguro. Me quedé dormido casi al instante. Pero no fue un sueño tranquilo. Empecé a sudar. Un sudor frío y pegajoso. Sentí un calor horrible, como si la temperatura de la habitación hubiera subido a 50 grados. Y entonces, lo escuché. Una risa. Una risa burlona, baja, que venía de dentro de mi ropero. Era la misma risa que mis abuelos describieron. Abrí los ojos de par en par. La habitación estaba a oscuras, pero sentía que me estaba mirando. Quería gritar. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Era como si me hubieran estrangulado la garganta. Y entonces, la voz. Era una voz que me rompió el alma. Ricky, mijo. Era la voz de mi madre. ¿Por qué no me ayudaste? Yo te extrañé tanto, mi niño. Te quiero mucho. Ven, déjame darte un abrazo. Solo un abrazo y te sentirás mejor. Estoy aquí para cuidarte. Exactamente igual. Tierna,
llena de amor. Las lágrimas empezaron a correr por mi cara. Una parte de mí, la parte desesperada y solitaria de un niño de 8 años que había perdido todo, quería creerla. Quería levantarme, abrir ese ropero y abrazar a mi madre por última vez. Pero otra parte de mí, la parte que la vio arder, sabía que era una mentira. Me quedé quieto, llorando en silencio, sin moverme. Y la voz cambió. La ternura se convirtió en veneno. La voz de mi madre se transformó en un rugido gutural, demoníaco, que salía de todas partes del ropero. Pendejo, abre el puto ropero, te dije. Maldito cobarde, no pudiste ayudar a tu mamá. La dejaste morir ardiente. Eres un maricón que no hace nada, nunca hace nada. Tu padre tenía razón, eres una carga, una desgracia. Mírame, soy lo que eres. Ceniza y miedo, abre esta puerta y recibe tu castigo. Lloraba desconsoladamente, temblaba tanto que la cama vibraba. Mis abuelos me escucharon. Oí sus pasos corriendo por el pasillo. La puerta de mi habitación estaba cerrada. Intentaron abrirla. «Ricky, abre la puerta, hijo», gritaba mi abuelo. No podía. La puerta no se movía. Era como si estuviera soldada al marco. Estaba atrapado. «Está atorada», gritó mi abuela. «Ricky, empieza a rezar, mijo. Reza el Padre Nuestro, ahora mismo», me ordenó mi abuelo desde el otro lado. Con la voz entrecortada por el sollozo, empecé a rezar. «Padre Nuestro, que estás en el cielo». La cosa del ropero soltó una carcajada que hizo temblar las paredes. ¿Crees que tus plegarias tontas me van a detener? Tu Dios te abandonó hace mucho tiempo, niño. Mientras yo rezaba, oí a mi abuelo bajar las escaleras a toda prisa. «Voy por el agua bendita», gritó. Oí sus pasos en la planta baja. Y entonces, mi abuelo gritó. No era un grito de miedo, era de sorpresa y asco. «Carmen, no subas. Hay marcas de pies descalzos en la escalera. Son de barro, pero están húmedas sí. Y huelen a podrido». Mi abuelo volvió a subir las escaleras. Oí como reza, un Padre Nuestro fuerte y firme, mientras subía. Llegó a la puerta y oí el chapuceo del agua bendita en el suelo. Empezó a rociar la puerta. El efecto fue inmediato. Se escuchó un siseo, como si hubieran echado agua a una plancha caliente. Un olor a carne quemada, el mismo olor de la bodega, llenó el piso. La cosa del ropero gritó, un agudo y horrible grito de dolor. Mi abuelo dio un portazo y la puerta se abrió de golpe. Él paró en el umbral, mirando hacia el ropero, que ahora estaba entreabierto. «No», dijo mi abuelo con una voz que mezclaba el terror y la rabia. «No te lo vas a llevar». Y dio 2 zancadas y abrió el ropero de par en par. Mi abuelo se quedó como una estatua, con los ojos desorbitados, mirando al interior. Y luego, se desplomó. Cayó hacia atrás, como un muñeco de trapo, y golpeó el suelo con un ruido sordo. Mi abuela, que estaba detrás, soltó un grito que salió de lo más profundo de su ser y se deslizó por la pared, llorando sin consuelo. Yo me quedé inmóvil en la cama, mirando el ropero abierto. Estaba vacío. No había nada. Solo la oscuridad. Pero el frío, el olor, la presencia, todo eso se había ido. Se había ido con la vida de mi abuelo. Llegó una ambulancia. Hicieron lo que pudieron, pero no había nada que hacer. El médico dijo que fue un infarto masivo. Un ataque al corazón provocado por un shock extremo. Pero yo sé la verdad. Esa cosa lo mató. Lo asustó hasta la muerte. Después de esa noche, la entidad nunca más volvió a aparecer. Pero el daño estaba hecho. Me enteré por los vecinos, días después, que esa misma noche, la familia de Juan, el niño valiente, había vivido un infierno similar. Y otra familia, al otro lado del pueblo, dijo que un hombre de traje se les apareció en el salón. El pueblo, encolerizado y aterrorizado, casi lincha a la madre. El pueblo, encolerizado y aterrorizado, casi lincha a la madre de Celina.
Fue una turba enfurecida que fue a su casa con antorchas y palos. Gritaban bruja y asesina. La policía tuvo que intervenir para sacarlos. A la familia de Celina la echaron del pueblo al día siguiente. Se fueron en medio de la noche, como ladrones, sin mirar atrás. Nunca más supe de ellos. Ni de Celina. Mi vida se detuvo de nuevo. Mi abuela, ya rota por la muerte de mi madre y ahora por la de mi esposo, se apagó. Se convirtió en una sombra. Pasábamos los días en silencio, en esa casa que ahora se sentía como una tumba. Ella falleció 5 años después. El médico dijo que fue de un paro cardíaco, pero yo sé que murió de tristeza. De una pena tan grande que su corazón simplemente no pudo soportarlo más. Yo tenía 13 años y estaba completamente solo. Heredé la casa de mis abuelos. La casa donde mi familia fue aniquilada. No podía vivir allí. La vendí por una miseria, a gente que no conocía, y me fui. Me fui de ese pueblo maldito, de ese país, y me vine a Estados Unidos. Empecé de cero. Puse todo mi dolor, toda mi energía, en estudiar. Quería construir cosas sólidas, cosas que no se quemaran, que no se colgaran, que no se desmoronaran. Me convertí en ingeniero. Tengo un buen trabajo, un departamento moderno, ordenado. Todo parece normal en la superficie. Pero no lo es. Todavía voy al psicólogo. 2 veces por semana. Después de 20 años. Intentamos desentrañar el nudo. ¿Fue todo trauma? ¿Fue psicosis inducida por el estrés? ¿O fue real? A veces, él cree que fue mi mente creando monstruos para castigarme. Otras veces, no sabe qué decir. Yo ya no sé qué creer. La única voz que me importa es la que me dice la verdad cada noche, cuando me acuesto. Es la voz de mi padre. La escucho desde fuera de mi ventana. No es un susurro. Es un grito claro y nítido que atraviesa el cristal y el silencio de la ciudad. No sé si es un fantasma o si es la culpa que me carcome por dentro. Quizás sea lo mismo. Quizás el infierno no es un lugar al que vas cuando mueres. Quizás el infierno es el que vives desde los 7 años. Un infierno de silencios, de no hice nada, de si tan solo. A veces, cuando la voz de mi padre es demasiado fuerte, me levanto de la cama. Me paro frente a la ventana y miro la oscuridad. Y espero. Espero a que aparezca la mujer del vestido negro. O el hombre de traje. O lo que sea que venga a por mí. Una parte de mí, la parte que es un niño de 7 años asustado, sigue sin hacer nada. Pero otra parte de mí, la parte que ha vivido 20 años en este infierno, tiene un pensamiento secreto, un pensamiento terrible. Si lo hago, si finalmente le abro la puerta a la oscuridad, ¿iré al infierno? O quizás, por fin, podré descansar en paz. Y hasta aquí hemos llegado con el video, espero y les haya gustado. Si son nuevos por el canal, me ayudarían mucho dejando un me gusta, comentar y suscribirse. Subo video cada 5 días. Gracias y hasta luego.